Hola amigos, soy Dante Heredia y hoy día vamos a hablar de la complicada relación que existe entre el delito de peculado y los viáticos. En este video vamos a tratar de responder a la pregunta ¿cuándo sí se debe condenar por peculado? Cuando estamos hablando de viáticos. Ello a raíz de un reciente pronunciamiento de hace algunos días por parte de la Corte Suprema que recae sobre el recurso de casación número 952/2019, Moquegua, en donde la Corte Suprema se ha pronunciado en torno a cuando una persona sí es culpable por el delito de peculado, emitiendo así un conjunto de polémicas reglas. Para entender esto, vamos a remitirnos a los hechos. Este es un caso que trata sobre un funcionario que trabaja en la municipalidad de Moquegua y que tiene que realizar algunos trámites y algunas gestiones y por lo que tiene que trasladarse desde Moquegua hasta Lima, como sucede frecuentemente en muchas entidades del Estado. Este traslado no puede ser cubierto directamente con el sueldo del funcionario público. Esto implica gastos tanto en pasaje, en comida y en hospedaje, pero finalmente lo complicado de este caso es que el funcionario público luego del traslado a la ciudad de Lima, si llega a la ciudad de Lima, no realizan las gestiones oficiales que se le habían encomendado, realizándose la rendición de cuentas, evidentemente con material con documentación falsificada, exigiendo luego el reembolso de alrededor de 1.700 soles. Esto que podríamos describir como una complicada relación entre el delito de peculado y los viáticos se remonta a aproximadamente 2 décadas. Hace muchísimos años, la Corte Suprema tenía diferentes argumentos, ya sea para absolver o ya sea para condenar, sin lograr establecer un criterio válido, en muchos casos mediante resoluciones contradictorias. Esta situación cambió hace un par de años, cuando se emitió un importantísimo pronunciamiento jurisprudencial por parte de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario número 7 de 2019, precisamente sobre este tema, en donde se llega a lo que es una brillante e interesante solución para la problemática de los viáticos en el delito de peculado. Se decía en su momento, en el Fundamento Jurídico 38, creo yo de manera correcta, que la posibilidad de disponer libremente de los viáticos era incompatible con la naturaleza de caudal público que exigía el artículo 387 y por lo tanto precisamente los viáticos no podían ser objeto de apoderamiento por parte del delito de peculado. Decía el acuerdo plenario en el Fundamento Jurídico 38 que el funcionario servidor público puede utilizar el dinero otorgado como viáticos para alimentarse, para dormir, para desplazarse, como mejor crea conveniente, pues no existe limitación, diciendo líneas más abajo que no es correcto afirmar que aquel específico monto mantiene la condición de caudal público entregado bajo administración. Corresponde tener en claro que la facultad de libre disposición de los caudales percibidos es incompatible con el concepto de administrar dinero para fines estatales. De tal manera que se entendía que los viáticos no podían ser compatibles con el concepto de caudal público y por lo tanto no podían ser objeto de protección del delito de peculado. Tampoco es cierto que la Corte Suprema haya manifestado en ningún momento que estas eran conductas completamente ajenas al derecho penal o que no merecían ninguna consecuencia punitiva. Habían algunos ejemplos de borrones, enmendaduras y aumentos maliciosos de los montos de los conceptos que luego eran cobrados como viáticos que de alguna manera sí merecían una respuesta por parte del derecho penal, pero no por el delito de peculado, sino como un ejemplo de falsificación de documentos. Una manera de entender esto es, por ejemplo, cuando el agente al monto inicialmente consignado, de manera maliciosa, le agregaba un conjunto de números para que el monto del cual se beneficiaba al momento de cobrar los viáticos fuese mayor. Esto claramente, no podía constituir un delito de peculado, pero sí un delito de falsedad. En ese sentido decía la Corte Suprema en el acuerdo plenario, en el Fundamento Jurídico 48, que cuando la diligencia o comisión por la que fue otorgado el viático no se realizó porque el comisionado, ya sea porque no se desplazó o porque no devolvió el dinero, es decir, lo incorporó a su patrimonio, probablemente, permítanme añadir algo aquí, probablemente solo constituye un delito de falsedad, no así un delito de peculado. En consecuencia, precisamente lo polémico de esta última resolución que cae sobre el expediente 958/2019 Moquegua recae en que precisamente si nosotros revisamos los hechos materia de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema, estamos ante un funcionario público que llega hasta la ciudad de Lima, no realiza el servicio y pide la reincorporación del viático por alrededor de 1.700 soles.
Si nosotros utilizábamos los criterios ya asentados por la jurisprudencia en el Acuerdo Plenario 7/2019, el hecho de que no se haya llevado a cabo la diligencia, a lo mucho podría tener como consecuencia la sanción por el delito de falsedad, pero no por el delito de peculado. En consecuencia, creemos que hay una clara contradicción, no es un pronunciamiento coherente ya con una línea asentada que resolvía esta difícil relación entre el delito de peculado y los viáticos, y por lo tanto tendría que ser valorada con mucho cuidado a efectos de no contradecir una línea jurisprudencial ya consolidada por parte de los tribunales de justicia de nuestro país.